Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 19 de febrero. En esta ocasión, el Centro Universitario de de Ciencias Económico-Administrativas nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer el programa de actividades del cuarto coloquio de invierno de la Red de Políticas Públicas, en esta ocasión con el tema El futuro de América del Norte. Nos hace favor de acompañar en el presidium el doctor Luis F. Aguilar Villanueva, director del Instituto de Políticas Públicas del CUSEA. Muy buenos días, doctor. Qué gusto tenerle aquí. Y también saludamos con mucho gusto al doctor José Arturo Santa Cruz Díaz Santana, director del Centro de Estudios sobre América del Norte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenos días, saludo a los dos. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Luis Aguilar Villanueva. Muy buenos días, estimados amigos, señores representantes de la prensa, honrados por su presencia. Pues el motivo principal de nuestra reunión es informarles acerca del cuarto coloquio de la Red de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. Esta es una red de investigadores de diversos centros universitarios. En este momento somos alrededor de 140 investigadores que estudian diversos temas. Y el acto más importante de la red anual es la celebración del coloquio de invierno. Este es el cuarto coloquio de invierno y normalmente en los coloquios tratamos temas de punta, temas de vanguardia, que son conflictivos, que generan incertidumbre, que plantean problemas y que por consiguiente los investigadores deben analizar con cuidado, explicar causas, prever tendencias y ofrecer líneas de respuesta para resolver los eventuales problemas. En el pasado hemos discutido sobre el futuro del Estado social. Hemos también hablado sobre el futuro de las disciplinas de políticas públicas y administración pública. Un coloquio fue dedicado a los problemas presentes y las tendencias problemáticas del Estado de Jalisco. El año pasado fue un coloquio muy importante que se llamó Tiempos de Repensar, donde se repensó, se analizó y se reflexionó sobre los alcances y limitaciones del consenso neoliberal mundial y también de los alcances y límites de los gobiernos democráticos actuales. Este año, pues tenemos un gran tema, una gran cuestión que preocupa muchísimo a México, pero que también preocupa a ciudadanos, empresarios, organizaciones civiles, organizaciones de derechos humanos de Canadá y de Estados Unidos. Entonces, nuestro tema importantísimo es el futuro de América del Norte. La red, para realizar este evento, hizo una alianza, una sociedad con el Centro de Estudios de América del Norte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, cuyo director está aquí presente. Es un especialista en temas de Norteamérica, el doctor Arturo Santa Cruz Díaz. Él es la persona, en su calidad de experto, que presentará con más detalle y precisión los contenidos del coloquio, las personalidades importantes que asistirán al coloquio y estará a su disposición para preguntas que ustedes quieran hacerle. Pues agradecemos su presencia y le doy la palabra a Arturo para que nos explique con precisión y profundidad el coloquio. Gracias, Luis, y muy buenos días a todos ustedes. Gracias por su presencia. Pues, en efecto, como comentaba el doctor Aguilar Villanueva, sí, es en este cuarto coloquio de invierno nos abocamos a un tema de punta, sí, un tema crítico. Yo diría que además de ser un tema relevante, es un tema, digamos, candente en términos de prensa.
en nuestro país, quizás acompañado por el proceso electoral que se avecina, ¿sí? El futuro de América del Norte es algo que nos concierne por las graves implicaciones que puede tener su desenlace, ¿sí? La problemática de que partimos es que consideramos que pues, el futuro de América del Norte está en riesgo. Y aquí vale la pena retrotraerse un poquito, ¿sí? Y pensar en el concepto mismo, ¿sí? América del Norte, como concepto, como región que engloba a Canadá, Estados Unidos y a nuestro país, es un concepto del que se habla sobre todo desde los años 90 a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del famoso Telecán, ahora en renegociación, ¿sí? Sin embargo, es una región que venía existiendo desde décadas atrás, ¿sí? Algunos recordarán de que se hablaba ya desde los 80 de la integración silenciosa de la economía mexicana a la estadounidense. Entonces es desde entonces, digamos que desde por lo menos los 70s, los años 80 del siglo pasado, que se empieza realmente a constituir esta región, por un lado con la integración México-Estados Unidos en términos económicos, sobre todo de las que ya les mencionaba, pero también por esas fechas también se da una integración paralela entre Canadá y Estados Unidos, ¿sí? Sin embargo, no es sino hasta con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, allá en el primer lustro de los 90, cuando digamos que se institucionaliza esta región, ¿sí? Ya englobando ahora sí a los tres países que ahora son socios, ¿sí? Lo interesante aquí, y es por lo que creemos que es tan significativo este tema del futuro de América del Norte, es que a raíz de la institucionalización que se da del acuerdo entre los tres países en los 90, sobre todo en términos económicos, lo que hemos visto desde entonces para la fecha es que esta institucionalización se ha desbordado, por decirlo de alguna manera, y también vemos que se ha creado una especie de región en otros ámbitos, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la cuestión de la seguridad, en la que nuestro país, sobre todo con Estados Unidos, pero también con Canadá, ha tenido una cooperación creciente en términos sociales, en términos migratorios, etcétera. El punto, pues, es que a más de 2 décadas de distancia de que se institucionalizó la América del Norte como región, lo que tenemos es una serie de vasos vinculantes entre los tres países que exceden el ámbito meramente económico. Y esta situación, ¿sí?, es la que precisamente ha venido a poner en peligro la llegada del señor Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Entonces es precisamente sobre este reto que estamos convocando una serie de prestigiosos académicos a reflexionar en esta cuarta edición del coloquio de invierno, ¿sí? Lo que hicimos fue abordar los retos y oportunidades que se nos presentan en la actualidad desde el punto de vista de cada uno de los tres países, de tal manera que cada uno de los 3 días del coloquio está dedicado a uno de los países para que especialistas en este país expongan cuáles son los retos, las oportunidades, el papel que puede desempeñar ese país en el futuro de América del Norte, que es el título del coloquio, ¿sí? Así, por ejemplo, les voy a mencionar algunos de los exponentes que nos harán el favor de acompañarnos en este coloquio, ¿sí? En primer día, por ejemplo, tenemos al doctor Gustavo Vega, que es el especialista más importante, sin duda alguna, en nuestro país sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿sí? Es el secretario general del Colegio de México, una institución muy, muy prestigiosa, como todos ustedes saben. También en este mismo día, dedicado a Estados Unidos, tenemos al doctor Mark Aspinwall, del Centro de Investigación y Docencia Económicas de la Ciudad de México, así como al doctor Atanasios Ristulas del ITAM, también de la Ciudad de México, ¿sí? Eso por lo que toca a Estados Unidos. En cuanto al segundo día, en el que cubriremos, digamos, la perspectiva canadiense, tenemos en primer término como conferencista magistral a Eduardo Del Buey, un diplomático canadiense, ¿sí?, con mucha experiencia, ya retirado, que viene a presentarnos la perspectiva de su país. Y posteriormente, entre los panelistas, contamos con el doctor Thomas Legler, ¿sí?, de la Universidad Iberoamericana, la doctora Marcela López Vallejo, del CIDE también, en la sede Aguascalientes, y la doctora Deborah Van Ningentin, de la Universidad Laurier de Canadá. Y finalmente, para abordar la perspectiva mexicana, tenemos como conferencista magistral al doctor Antonio Ortiz Mena, ex miembro todavía es miembro afiliado del CIDE, pero él fue director de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Después tuvo mucho tiempo como
ministro en la Embajada de México en Washington y ahora se dedica a la consultoría privada. Es un experto en el tema de la relación bilateral, sobre todo México-Estados Unidos. Él lo tendremos en primer término, les decía, como conferencista magistral, y en el panel lo acompañan una serie de distinguidos académicos como el doctor Jorge Esquiabón, expresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, también académico del CIDE, el doctor Jorge Chabat, quien está en proceso de incorporarse aquí a la Universidad de Guadalajara, el Centro de Estudios sobre América del Norte, también un experto muy reconocido nacional e internacionalmente, a nuestro flamante SNI emérito también de nuestra universidad, el doctor Jorge Durán, experto en migración, y finalmente al experto nacional en temas de integración regional y derechos humanos en las relaciones internacionales, el doctor Alejandro Naya, que ahora es miembro del ITESO, ¿sí?, de nuestra ciudad. Así pues, con este elenco, digamos, es que creemos que vamos a cumplir los objetivos a los que ya se refería el doctor Aguilar Villanueva, en el sentido de hacer análisis y proponer escenarios, rutas, para que nuestro país pueda seguir en esta coyuntura tan crítica. Muchas gracias por su exposición, doctor Santa Cruz. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio. Buen día, Elizabeth Ríos de Página 24. Esta pregunta va más para el doctor Arturo. Sé que el motivo de este coloquio estos días es para que cada país devele los retos que tiene pues cada país con esta situación. No sé si nos podría adelantar un poquito en cuanto aquí a México, los retos que podría presentar el país próximamente en cuestión de los Dreamers, que ahorita es como pues la situación que está más en boga, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, eso es efectivamente un reto sobre el que seguramente nos tendrá mucho que decir el doctor Jorge Durán, ¿sí? Lo que te podría yo adelantar, aunque yo no voy a estar participando en esa mesa, es que ciertamente constituye un reto para nuestro país por los efectos que pueda tener, aunque aquí de lo que se está tratando fundamentalmente es de una cuestión de política interna de Estados Unidos. Es allá en donde están defendiendo los alcances y los límites de la reforma migratoria que están queriendo conseguir. Lo que sí puede hacer México, sin lugar a dudas, y lo que debe hacer el gobierno mexicano, es utilizar sus recursos para cabildear de manera efectiva, no solo a nivel de la red consular que tienen en aquel país, tenemos alrededor de 50 representaciones consulares, sino también de las conexiones que se tienen no solo con organizaciones de la sociedad civil, sino también con empresas importantes que están en definitiva en contra de la propuesta de la Casa Blanca con respecto a los Dreamers. Darío Pereira del diario NTR Guadalajara. En el mismo sentido, sé que son temas que se van a discutir en este coloquio, pero si nos pudiera adelantar, por ejemplo, con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ha surgido como una probable condición el aumento del salario mínimo en México. Me gustaría saber si consideran que esto, que es una cuestión pues inherente a la política económica mexicana nada más, puede ser un factor que ponga en riesgo esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. Sí, es un buen punto. No creo que tanto que lo llegue a poner en riesgo. Yo creo que hay otros temas más álgidos, centrales, que en realidad preocupan a Estados Unidos, que sí lo están poniendo en riesgo. No necesariamente la cuestión del salario mínimo, que es un punto que sobre todo el gobierno canadiense es el que está enfatizando. Y yo me imagino que ahí, como ya lo han dejado bien claro los negociadores mexicanos, sobre todo el negociador en jefe, se le puede dar salidas, digamos, se pueden atender esos requerimientos de manera más bien indirecta, ¿sí? Esta cuestión del salario mínimo per se no sería, digamos, aceptable en principio que se determine en base a esta presión externa, siendo que en buena medida, y habría que reconocerlo, aunque es una realidad lastimosa, pero es la realidad que tenemos, es en parte lo que nos está permitiendo competir, ¿sí?, en el exterior. Entonces, ciertamente hay sectores en los que sí hay más margen para incrementar los salarios y se debe de actuar en ese sentido, pero no necesariamente inscribirlo en el marco abierto de la renegociación. Lo que sí se está planteando, y yo creo que es en todo caso más importante incluso que el nivel salarial, que como todos sabemos el salario mínimo es simplemente una referencia que en la práctica poco funciona como nivel de ingreso efectivo, ¿sí? Lo que sí se puede hacer, y es por el lado donde se está moviendo
la negociación, yo creo, por lo menos implícitamente, es en el de garantizar y hacer efectivos los derechos laborales de los obreros mexicanos, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, toda esta reforma que se está dando respecto a al derecho laboral, a la ley laboral, ¿sí? El fin de las juntas de conciliación y arbitraje, sí, eso, o como decía anteriormente, el respeto realmente irrestricto a los derechos de los trabajadores, es algo que se puede y se debe hacer, y de alguna manera eso podía satisfacer, así fuera parcialmente, las exigencias, sobre todo, como decía, del gobierno canadiense. ¿Qué tal? Iván Serrano, de aquí de Comunicación de Prensa. Me gustaría saber si después de estos encuentros o ustedes tienen invitados a algunos de los actores sociales o legislativos, incluso políticos, para que estas memorias, estos acuerdos o estas conclusiones pudieran tener un alcance mayor e injerencia en diferentes esferas políticas. Hemos invitado solo a los congresistas del estado de Jalisco, ¿verdad? Y al gobierno del estado de Jalisco. Pero tu propuesta me ha llamado mucho la atención. Hoy mismo nos movilizamos a extender la invitación en el entendido de que se hacen las memorias y los resolutivos que sí los difundimos entre actores económicos y actores políticos. Pero agradezco mucho tu comentario y hoy mismo nos movilizamos para hacerles llegar la invitación, ¿sí? Yo de nuevo, los alcances, bueno, este es el cuarto coloquio y como experiencia de los pasados, pues ¿cuáles son los alcances o qué alcances esperarían al menos en ahora con este tema en específico? Y no sé si nos podrían también un poquito adelantar, no sé si es válida esta pregunta, ¿qué otros retos se podrían tratar incluso o abordar durante estos días en el coloquio? O sea, resaltar. Bueno, el evento fundamentalmente es un evento académico y nuestro impacto es más bien en la comunidad académica de la Universidad de Guadalajara y la Universidad y de todos los centros académicos del país. Se hace llegar los productos a los actores políticos, que son los que los toman y los ponen en las agendas públicas, pero hasta ahí nosotros no llegamos. O sea, nuestra pretensión sí es influir en la opinión pública, es influir en la deliberación legislativa y en el diseño de las políticas públicas del país, pero tú sabes muy bien que esto significa movilizarse a través de otros actores a los cuales hacemos llegar nuestros resolutivos. De la otra segunda pregunta, pues no sé si otros asuntos quieres. Sí, ¿me la puedes puntualizar, por favor? No, sí, pues ya hablábamos de los Dreamers, Sí. del salario, del salario, aumentarlo. No sé si sería válido preguntar qué otros retos se podrían o problemáticas se podrían abordar Claro, durante este sí, coloquio. Sí, no sé, claro. Sí, aquí en como México. les decía en los comentarios introductorios, sí, el asunto aquí es que el Tratado de Libre Comercio, que es en el cual se ha centrado la atención, sí, pues de la relación trilateral o sobre todo bilateral, ya no es el único, sí, que nos atañe. Ha tenido, digamos, otros efectos, a veces queridos o no queridos, pero son efectos reales que ahí están en otros ámbitos. Uno muy prominente, se los mencionaba ya, es en el ámbito de la seguridad, ¿sí? Y aquí se ha visto, todos los días se ve acciones, declaraciones al respecto, sobre todo de la cooperación México-Estados Unidos en materia de seguridad. Y también se ven propuestas, por ejemplo, de algunos académicos también, que después los negociadores saben si las retoman o no esas propuestas, de que a la hora de negociar, por ejemplo, la cuestión estrictamente comercial o de inversión en el Tratado de Libre Comercio, se traiga a colación la cooperación, por ejemplo, en seguridad, ¿sí? Como una ficha de negociación, ¿sí? Entonces, la cuestión de la seguridad será sin duda uno de los temas que se va a discutir, y de hecho tenemos uno de los máximos especialistas en esta cuestión, el doctor Atanasios Ristulas del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, es especialista en esta materia y seguramente él abordará eso, ¿sí? Otro tema que ha incrementado su importancia precisamente por la creciente integración regional entre los tres países es el de los derechos humanos, ¿sí?
O sea, junto con pegado, por así decirlo coloquialmente, con la cuestión de seguridad, como se ve en la Iniciativa de Mérida, está el respeto a los derechos humanos, ¿sí? Y digo junto con pegado, porque si se acuerdan ustedes, hay cláusulas específicas en las que México se compromete, o el Congreso de Estados Unidos se compromete a revisar la situación de los derechos humanos para ir entregando las administraciones de cooperación en materia de seguridad, ¿sí? Y para eso vamos a tener al experto, les decía, en derechos humanos, que es el doctor Alejandro Villanueva, que sí, sin duda hablará de esto, ¿sí? Para toda esta cuestión que ya mencionabas tú, de los Dreamers, también del muro, que es una cuestión, otra vez muy de política interna, pero que sin duda impacta también a nivel político en la relación de Estados Unidos con nuestro país, pues el doctor Jorge Durán seguramente tratará ese tema. Yo nada más unas cuestiones prácticas. ¿Hasta cuándo estará abierto el registro? Si hay algún cupo límite, confirmar si es entrada liberada. Hola, ¿qué tal? Soy Leticia Parra, del área de comunicación del Instituto de Políticas Públicas. Sí, tenemos un registro, es entrada libre, pero sí tenemos un cupo limitado, por lo que pedimos pues llegar con unos 15 minutos de anticipación. Va a ser la inauguración en el Paraninfo y estaremos trabajando los otros 2 días en el MUSA. Entonces, bueno, por los espacios, sí está limitado el ingreso, pero es entrada libre. Es aproximadamente entre 100 personas, 90, 100 personas, sí. Tenemos una página que es la que está aquí en la pantalla, ppg.qca.udg.mx, ahí encuentran el link del registro. Gracias. Yo añadiría que si ustedes u otros medios están interesados en entrevistar a ponentes o panelistas a partir de sus intervenciones, basta que lo hagan saber a comunicación de la Universidad de Guadalajara y nosotros les creamos la oportunidad para entrevistarse con aquellos panelistas o conferencistas que llamaron su atención por las temáticas que abordaron. Buenos días, Iván Mendo de Televisa. 2 preguntas. Una, cuando uno escucha el discurso del señor Trump, dice que se ha abusado de su país, que China, Japón, México, Canadá, todos han abusado, pero si revisa uno los datos, al menos en el tema mexicano, pues siempre le compramos sus manzanas, sus pollos, sus leches, todas esas cosas. Entonces, por un lado, este asunto, ¿dónde queda la verdad de quién es el gran ganador o el perdedor del TLC? Y por otro lado, ¿hasta qué punto el tema de derechos humanos, el tema de laboral, es una moneda de cambio que sí tiene uso para los negociadores de Estados Unidos o de Canadá o de México en estos acuerdos? Gracias. Yo creo que los ganadores han sido los 3 países, ¿sí? O sea, esa cuestión de que los socios están abusando de Estados Unidos, pues es evidentemente una cuestión no más retórica, es una invención del habitante actual de la Casa Blanca. Los ganadores han sido los 3 países, pero sin embargo, también han sido perdedores, evidentemente, ¿verdad? O sea, no hay tal cosa como un free lunch, un desayuno gratis, como dicen, ¿no? Los gringos, ¿sí? Entonces, en los 3 países, si bien se ha visto que las ganancias han sido mayores que las pérdidas, pues ciertamente ha habido perdedores al interior de los 3 países, ¿sí? Ahora, una cuestión interesante, ya que estamos en este tema, es que si se fijan, a diferencia de hace un par de décadas, los que hayan leído algo de historia sobre el debate porque varios están muy jovencitos, cuando se daba el debate sobre si México debía o no entrar a un tratado de libre comercio, sobre todo con Estados Unidos, se presentaba una posición muy, muy maniquea, ¿no? Aquellos que se oponían porque decían que si firmábamos con Estados Unidos el país iba a dejar de existir como Estado independiente, y los otros que decían que si firmábamos el tratado de libre comercio con Estados Unidos nos íbamos a convertir en un país del primer mundo, ¿sí? Y ninguna de las 2 cosas sucedió. Y no sucedió un cambio radical ni para México, ni para Estados Unidos, ni para Canadá. Y la ventaja que veo yo es que ahora en el debate actual, en donde la posibilidad de que termine el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es real, o sea, esto es completamente es factible, o sea, la moneda está en el aire completamente, pero la discusión ahora aborda este reto, digamos, de una manera mucho más equilibrada. O sea, yo creo que tiros y troyanos aceptan que es preferible que sigamos con el Tratado de Libre Comercio, pero también se acepta que si termina el Tratado de Libre Comercio no se nos va a venir el mundo encima, ¿sí?
Entonces esto es importante. Respecto a la segunda cuestión, yo creo que sí son monedas de cambio, estas otras cuestiones con las que México coopera con Estados Unidos, y deberían de ser efectivas en un mundo normal y racional. Sin embargo, dado el oponente que tenemos del otro lado de la mesa, sí, la contraparte, que es el señor Donald Trump, que es a final de cuentas de quien depende el futuro del tratado pues se deben de usar estas fichas, pero no necesariamente van a surgir, a tener el efecto deseado, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, solamente quería precisar, todas las actividades van a ser aquí en el MUSA, no van a ser en el CUSEAN y en el CUCH, y tal vez el número de conferencias, de charlas que va a haber en este coloquio. Sí, la sesión inaugural es en el Paraninfo, con la presencia del rector general y la conferencia magistral de Gustavo Vega, el experto mexicano más fuerte en el Tratado de Libre Comercio. Todo lo demás es en el MUSA. ¿Por qué? Porque consideramos que el coloquio ha despertado interés en la población, y entonces es más fácil moverse hacia el MUSA que moverse hacia el CUSEA y el CUCH-Belénes, que sobre todo en este momento hay mucha obra pública en desarrollo. Entonces va a ser en el MUSA. Las conferencias duran alrededor de 1 hora, ¿sí? Y los paneles también, yo creo que alrededor de 2 horas, con intervenciones de 15 a 20 minutos entre los panelistas, después un diálogo entre ellos, y particularmente el ir y venir de la interlocución entre el público asistente y los académicos. Pero lo del MUSA es sobre todo para facilitar la llegada de las personas interesadas en el coloquio. Por último, de mi parte, al doctor Santa Cruz, ahora que mencionaba que hubo ganadores y perdedores en cada uno de los países, ¿cuáles serían los perdedores dentro de México? Siempre se dijo que se exterminó al campo mexicano. ¿Sí considera que esto es así, o quiénes serían los actores que perdieron? Sí, bueno, en particular el campo mexicano no fue exterminado como todos lo hemos visto, ni siquiera el sector que se decía más amenazado, que era el del maíz. Sin embargo, hay que reconocer que tal vez no exista el campo mexicano, ¿verdad? Hay por lo menos 2 campos mexicanos, hay dos tipos de agricultura, ¿sí? Y la agricultura menos tecnificada, esa sí perdió. No hay vuelta de hoja, ¿sí? De igual manera que en Estados Unidos perdieron los sectores que eran más intensivos en mano de obra, y dado que la mano de obra es más cara allá que acá, pues mucha de esa producción se vino donde la mano de obra es más barata, México, y en Estados Unidos perdieron esos sectores. Y lo propio pasó también en Canadá, ¿sí? No es ninguna novedad, pero siempre hay perdedores y ganadores. El punto es ver el balance, ¿verdad? El saldo final. Y yo creo que el saldo final, como les comentaba anteriormente, ha sido positivo para los 3 países. Ninguno de los 3 países, como les comentaba, también es que haya cambiado radicalmente su situación, pero en términos generales sí se han beneficiado con el tratado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Bueno, este punto de tensión, esta revisión a partir de las propuestas del señor Trump de que si se sale o no se sale, ha sido benéfico al final de cuentas para nuestro país, tomando en cuenta que a veces se queda en un sitio de confort, ¿no? A lo largo de 20 años las cosas ya se engrasó la maquinaria, para bien o para mal, funciona, pero esto, al final de cuentas, ¿cómo nos deja? ¿Hay más puntos positivos o negativos de esta revisión, e inclusive del temor que usted mismo planteaba, doctor, de que se termine? Al final, a veces uno ajusta y dice, bueno, pues tenemos otras opciones. Pues, yo quisiera ser optimista, pero sin embargo veo más puntos negativos que positivos, ¿sí? O sea, el Tratado de Libre Comercio, como ya les he comentado, no había sido ninguna panacea, ¿sí? Sin embargo, había sido en términos generales benéfico. Pero a más de 2 décadas de su entrada en vigor, pues ya tenía, hay algunas remoras que había
que actualizar, sí, que unas cuestiones que se tenían que modificar. Y esto, de manera efectiva, se había logrado, ¿sí? Lo que pasa es que todavía no entra en vigor. Se había logrado a través del famoso Acuerdo Transpacífico, el TPP, que ustedes recordarán. Lo que se hizo en ese acuerdo, que incluía a 12 países de ambos márgenes del Pacífico, fue modernizar algunas áreas que no estaban incluidas en el tratado original. Y negociadores, tanto canadienses como estadounidenses y mexicanos, planteaban que precisamente este acuerdo transpacífico era en la práctica, para los tres socios, la modernización del Telecán, ¿sí? Y todo eso iba bien hasta que gana el señor Trump y el primer día, el día que toma posesión, firma la salida de su país de ese acuerdo, ¿sí? Entonces, si bien en la renegociación lo que se ha tenido es que algunos de los puntos que ya se habían negociado dentro de este TPP se han retomado y varios de los capítulos incluyen las propuestas que habían firmado en ese sentido, ¿sí? Lo que tenemos son otra serie de propuestas prácticamente o realmente ridículas, exigencias de Estados Unidos, que bueno, es lo que nos tiene todavía con varios meses de negociaciones, ¿sí? Sin embargo, yo les comentaba que es mayormente negativo el saldo, porque en el Inter, entre que son peras o son manzanas, ¿sí? Lo que tenemos aquí, y lo ha reconocido el propio secretario de Economía, es cierta incertidumbre, ¿sí? En donde hemos visto que las inversiones ya están empezando a caer. Y eso es normal, porque hay incertidumbre con respecto a cuál va a ser el futuro de estas inversiones en nuestro país. Entonces, yo no le vería en términos generales un saldo positivo a esta renegociación hasta la fecha, por lo que nos ha traído. Y máxime cuando ya había algo mucho mejor de lo que se está obteniendo. A lo máximo que esperamos ahorita es acercarnos a lo que ya teníamos con lo que se había negociado cuando el presidente era Barack Obama, en el contexto del Acuerdo Transpacífico. Gracias. Carla Jiménez, de MBS. Viene una época electoral donde habrá un cambio en la presidencia de la República y una de las propuestas de quien va encabezando las encuestas, López Obrador, era que dejáramos de importar algunas mercancías y productos. ¿Sería posible y esto derribaría entonces el tratado a como se termine manejando hasta la fecha? Yo no había leído esa propuesta en particular, pero si es esa la propuesta, pues no me parece una propuesta sensata, la verdad. Pero sí, independientemente de quién llegue a la presidencia, ¿podría haber un cambio en este tratado? ¿O ya como quede firmado hasta ahora? Bueno, si los tiempos marchen como están establecidos, ya no, porque se pretende concluir las negociaciones antes de las elecciones presidenciales, ¿verdad? Si ya no hay ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos la difusión que hagan de este programa del cuarto coloquio de invierno de la Red de Políticas Públicas, que como ya nos dijeron se llevará a cabo miércoles, jueves y viernes aquí en el Paraninfo y en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, muchas gracias a ustedes por su asistencia, a todos que tengan un excelente día.